Hoy comenzamos hablando de lo que es dentro de esta parte las bodas, ¿no? Y entonces nos dice la parábola de la fiesta de bodas y nos dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que prepara una boda para sus hijos y envía a los siervos a llamar a los invitados, pero ellos no quisieron venir. Algunos se burlaron, otros se fueron a sus negocios y otros maltrataron y mataron a los mensajeros. El rey, indignado, envió su ejército y destruyó a los homicidas. Entonces dijo a los siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Ir a las salidas de los caminos y llamar a todos los que hallen. Y la sala se llenó de convidados. Pero cuando el rey entró, vio un hombre sin traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces hoy vamos a meditar justamente sobre Judas y lo que tiene que ver esto con esta parte. Entonces nosotros nos vamos y nos damos cuenta la tentación de Jesús en el desierto. Y si nos vamos a la tentación de Jesús en el desierto, que lo encontramos en Mateo 4, de acuerdo a la versión de la Reina Valera, voy a pasar a la traducción del lenguaje actual. Lo que dice es que, es tentado una y otra vez, y dice dentro de esta parte, ¿verdad?, todos los países que Jesús le responde: vete de aquí, Satanás, y porque la Biblia dice: adoren y obedézcanlo solo, digamos a esta parte, que solo hay que obedecer a Dios. ¿Por qué es esto? Porque esa fue la tentación dentro de esto que vivió Jesús. Y ahí es la parte donde uno va entendiendo donde el diablo lo deja, pero no es la última vez que el diablo va a tentar a Jesús. ¿Y por qué? Porque de nuevo nosotros vamos viendo ciertas características de Judas después, y es donde muchas veces nosotros podemos ser tentados por personas que están a nuestro alrededor. Y entonces cuando lo deja, la parte importante es los detalles entonces de Judas. Y cómo Judas nos representa a muchos en la vida cristiana, que a veces se nos olvida que no estamos preparados para las bodas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Judas, lo primero que tenemos que ver es que Judas tenía pecados o faltas morales importantes, ¿verdad? La primera, por supuesto, es la avaricia. La avaricia es evidenciada en dos partes de la Biblia. La primera parte, cuando se le ofrece un perfume a Jesús y de esta manera se le coloca ese perfume, dice: con esto hubiéramos podido tener mucho dinero para hacer otras obras. Y Jesús lo reprende. La segunda parte es cuando vende a Jesús por dinero. Entonces, ¿por qué vende Judas a Jesús por 30 monedas de plata? Y es la parte interesante donde muchas veces no vemos dentro de esto, y esto ya, la parte es que cuando Judas en los evangelios, específicamente en Mateo 26 del 14 al 16, va donde los sumos sacerdotes, él dice: ¿qué me ofrecen por darle a Jesús? Y ellos prometieron 30 piezas de plata, pero no nos confundamos en 30 piezas de plata, porque 30 no es un número al azar. De acuerdo al Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 21:32, se establece ahí que el precio por un esclavo herido o muerto era de 30 piezas de plata. Entonces lo que está diciendo es que están pagando, cuando van los sacerdotes, el precio de un esclavo herido o muerto. Pero dentro de esto, ¿verdad?, para ellos valía lo mismo que un esclavo. Y esa es la parte interesante en la que vamos a desarrollarnos. La segunda es que, por supuesto, se cumple la profecía de Zacarías, en Zacarías 11, del 12 al 13, donde habla que el profeta habla de ser pagado 30 monedas de plata, lo que es una profecía de Jesús. Pero el tema interesante es que vemos un primer acercamiento a esto. Judas estaba buscando cómo le servía a él Jesús.
la forma en que le servía a él Jesús era a través de venderlo y por estas 30 piezas de plata. O sea que de alguna manera al momento de aceptarlo, Judas veía a Jesús como su esclavo. Y ahí está el problema, porque la parte importante dentro de esto es a quién servimos. Es decir, Jesús está para servirnos a nosotros o nosotros estamos para servir a Jesús. Y esa es una parte importante al momento de hablar de las bodas, porque si uno quiere ser digno, uno en esta vida está para servir. Y muchas veces pasa pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y no se pregunta, ¿qué quieres Jesús que yo haga en la vida mía, en la vida de los demás o en servir a los demás? ¿Qué quieres que haga en mi trabajo? ¿Qué quieres que haga en mi familia? No, sino que nos gana el orgullo y empezamos por qué Jesús, por qué esto, y tratamos a Jesús como que fuera un genio de la lámpara mágica. Lo tratamos de alguna manera como que nos tiene que resolver los problemas. Entonces, si no nos lo resuelve, nos alejamos de Él y nos separamos. Y hemos hablado varias veces de esto, porque la parte importante es no dejar que seamos como Judas, en este sentido de cómo nos sirve a nosotros Jesús. Para el caso de Judas le servía para una parte financiera, ¿no? Que era su tema, su problema, la avaricia. Pero para otros también les sirve el hecho de Jesús como alguien que le cumple todo lo que quiere o se enoja si no se lo cumple. Y ahí es donde tenemos que crecer dentro de nuestra parte. Pero, ¿qué es otro de los males? Por ejemplo, la traición. O sea, es decir, Judas conoció a Jesús en qué momento, ¿verdad? Y eso es una pregunta que nos tenemos que responder, básicamente, porque, es decir, Judas solo estuvo en una última parte, ¿no? ¿Verdad? Aunque no sabemos que Judas fue uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús. Esto significa que Jesús lo eligió después de un periodo donde Jesús andaba hablando y predicando. De esta manera lo hizo parte de su círculo cercano. Y aunque no hay un relato específico de ese primer encuentro, ¿verdad? Como pasa con Pedro, con Andrés, con Mateo, que sí hay, Judas probablemente se dice que conoció a Jesús en Galilea o Judea, donde predicaba, y se une al grupo. Entonces se dice que incluso la parte de Iscariote puede venir de la parte Iscariot, que habla que es hombre de Queriot, un pueblo de Judea. Así que esto haría a Judas el único apóstol que no era, ¿verdad?, Galileo. Y la otra parte interesante dentro de esta parte es que también podría estar relacionado con otro aspecto que es los sicarí, que eran guerrilleros judíos radicales, y que daría pie a que Judas quería una revolución, digamos, política. Pero independientemente, lo importante es que Judas conoce a Jesús, ve los milagros de Jesús, pero aún así no, ¿verdad?, lo conoce. Y esa es la parte que nos puede pasar. Decía un predicador algo muy interesante, y decía que a veces hay cristianos que son como vampiros. Quieren la sangre de Jesús, mas no quieren cambiar su vida para Jesús. Entonces es como un poco ese terrible dicho que dice, el que peca y reza empata. Es decir, si yo ando con Jesús, yo tengo que vivir una vida en base a lo que Jesús dice, en base a lo que Jesús predica. Una vida de no juzgar a los demás, una vida de amor, una vida de tal vez evitar las propias tentaciones que me llegan a mí y de crecer. Sin embargo, a veces escogemos nuestra propia vida y nos entra el orgullo y somos fuertes con los demás, y es ahí donde tenemos que verlo, porque también Judas pecó de no arrepentirse con esperanza. O sea, es decir, cuando ya llega el momento, no va con Jesús. Y hay una parte interesante cuando vemos la parte de Judas, y ustedes recordarán, cuando Judas les dice, al que yo bese, ese es, lo cual demuestra también que los sacerdotes no tenían idea quién era Jesús, no le conocían.
Entonces tenía que ser identificado por ese beso. Y de nuevo lo mismo, o sea, cuánta ignorancia hay dentro de la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Al final, cuando llega el arrepentimiento, Judas se va a arrepentir con las personas equivocadas, se va a arrepentir con los sacerdotes, llega y devuelve el dinero, pero al final, pues ese arrepentimiento es con desesperación, no con esperanza. O sea, nosotros nos tenemos que arrepentir sabiendo que Jesús lo puede limpiar todo, lo puede curar todo y lo puede cuidar todo, pero no lo vio. Y al final termina quitándose la vida. Ahora, esa es la historia de Judas. Entonces muchas veces lo que pasa, así como en la parábola del hijo pródigo, muchas veces criticamos fuertemente al hijo pródigo y muchas veces criticamos a Judas, sin darnos cuenta realmente qué tan parecido podemos estar con Judas. Podemos estar en una relación con Jesús de servirme, de mira, ahí te dejo hasta el final del día, o ahí te hablo solo los domingos, y dentro de esto que también puede ser, o una actitud de, bueno Jesús, tú sírveme a mí, tú cuídame a mí, y no, Jesús, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres que diga en esta reunión? ¿Qué es lo que tú quieres que diga cuando vaya afuera, cuando pida un consejo? No hacerlo con mis propias fuerzas. Entonces escuchaba a alguien predicar algo muy lindo y decía, Jesús, que por favor se nos olviden nuestros títulos y nos recordemos de tu gracia, que se nos olvide que no es nuestra inteligencia que habla a las puertas, sino que es tu gracia. ¿Y a qué se refiere esto? Muchas veces es muy diferente trabajar para Dios y ver cómo Él abre puertas que no le abre a nadie más, ver cómo nos pone en situaciones y nos bendice, como de una manera que no bendice a los demás, que no tiene que ver con los títulos, con el conocimiento, con la capacidad, con el esfuerzo, tiene que ver con estar con Dios. ¿Verdad? Recuerdo aquel santo que rezó, ¿verdad?, durante el día mientras los ángeles araban el campo, ¿verdad? Y él rezaba y los ángeles araban. Y ese santo es San Isidro Labrador, que San Isidro Labrador pues es conocido como parte de Madrid, y San Isidro tenía la costumbre muy linda de rezar intensamente antes de empezar su jornada de trabajo. Y sus compañeros, como normalmente pasa, se quejaron porque lo veían rezando mientras ellos trabajaban. Pero cuando el patrón fue a ver, a observarlo, vio que mientras San Isidro oraba, dos ángeles araban el campo por él con una yunta de bueyes. ¿Qué es lo que simboliza un milagro como este? Que la oración primero no es contradicción con el trabajo y que Dios provee cuando se le pone en primer lugar. Por eso San Isidro, dentro de esta parte, tiene otros milagros como hacer brotar el agua de una roca, el famoso milagro del pozo, que cuando se le cae una pareja en el pozo, pues que cuando se le cae, a él en el pozo su hijo, el agua del pozo sube para devolvérselo, o que se multiplican los alimentos. Entonces, San Isidro, a pesar de que no fue sacerdote ni mártir, terminó como un santo específicamente por esa santidad en lo cotidiano. Y por eso es conocido como una de las personas de los santos de Madrid. Y es parte importante de esto, pero es de nuevo que es muy diferente cuando uno opera con Jesús al lado y trabaja con Él y lo pone primero como San Isidro Labrador en todo lo que uno hace, a simplemente mirar cuando ya hice el error, cuando ya hice mi falta, entonces Jesús necesita ayuda. Es diferente, uno demuestra más madurez, poner a Jesús durante todo el día primero, y uno demuestra más inmadurez. Que la misericordia de Dios funcione en nuestra inmadurez no significa que nuestra madurez debería ser así. Y entonces vamos con la parábola. La parábola lo que nos dice es que muchos van a ser llamados y Jesús quiere conocerlos, quiere tener esta relación, quiere ayudar, pues Él sabe de que el mal existe. Entonces la única protección para el mal es eso, es como cuando uno tiene a sus hijos y uno se espera que los hijos le digan a uno, pues esto me está pasando, que esto está mal y que esto no sé cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque uno tiene la experiencia para eso.
Pero la parte interesante es que estas personas se burlan, matan a los mensajeros, y entonces dentro de esto se nos olvida cuántas veces no nos hemos burlado sobre eso o matado a los mensajeros. Alguien nos llega a hablar de Dios y lo primero que le decimos es, ay, no, no, la verdad es que no, estoy muy triste, no quiero hablar, estoy muy cansado. Entonces, ¿verdad de eso? O Dios nos quiere hablar y leamos la Biblia o recemos el rosario o esto, ah, no, qué aburrido, ¿verdad? Y entonces obviamente esa es la parte de que si estamos siendo invitados, ¿por qué no abrimos la puerta? Porque Jesús está al otro lado de la puerta tocando el timbre. Los únicos que faltamos en ese proceso somos nosotros. Somos nosotros el poderle abrir la puerta a Jesús. Y ahí es donde, por supuesto, ¿verdad? Uno tiene que saber si es digno o no. Pero ya el hecho de que a uno lo busquen en la puerta, que Jesús lo busque a uno, significa que ya es uno digno. Y por eso pasa lo otro, ¿verdad? La persona que sí logra entrar, pero de nuevo no está bien vestido. ¿Y qué es lo que nos dice? Muchas veces llegamos a ese punto sin estar con nuestro corazón bien, sin estar con nuestra alma bien, sin estar haciendo pleitos de todo tipo, pasándola mal, criticando. Entonces, ¿de qué sirve estar en el cielo si lo único que voy a hacer es ensuciarlo? Esa es la parte importante también. Porque si nos vemos, Judas de alguna manera no quiso venir. Estaba invitado a la cena y llegó a la cena, pero no estuvo en la cena, porque su vestimenta no era dentro de esta parte lo correcto. Y escuchaba finalmente una historia de, de una gran persona para hablar en público, que es Yokoi Kenji. Y él contaba esta historia, que dice que de repente una pareja pide una pizza y les toca la puerta y abren la caja de la pizza y se encuentran $1,800. Y la pareja, la mujer le dice, mira, tenemos $1,800 en lugar de la pizza, imagínate, la pizza costaba $10, o sea que tenemos 1,790. Y el Señor, no, no lo podemos dejar, no lo podemos, esto no es nuestro. Y entonces se va caminando y lo deja en la pizzería. Y cuando llega a la pizzería la gente le aplaude, y usted, el programa de radio, bravo, cómo es, era una prueba para ver que si alguien traía la caja de pizza dentro de esto. Y entonces le dice, mira, vamos a salir en la radio porque todos quieren encontrar esto, ¿no? Todos quieren saber su historia, cómo lo hizo. Y entonces él dice, no, yo no quiero estar en la radio. Pero el otro, mire, es una gran oportunidad. Y, no, yo no quiero estar. Y le insisten, hasta que el Señor dice, lo que pasa es que la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. Y cuento esta historia porque hay una gran diferencia entre ser honesto, que es devolver los 1,800, y ser íntegro, que era, pues, no estar en ese momento con su esposa. Y esa es la parte interesante cuando nos habla de la vestimenta. Sí, podemos ser honestos, pero la pregunta de reflexión es si estamos siendo íntegros. Porque podemos estar diciendo la verdad, pero luego estar pecando en otro lado, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos olvida, que el tacuche o el saco o la ropa formal para el cielo es la integridad. Porque al final, dentro de esto, Judas ha de haber tenido sus utilidades para estar ahí y para, es más, ser el tesorero. O sea, que ha de haber tenido su habilidad y por momentos honesto. Pero tal vez lo que le faltó es ser íntegro. Entonces el punto aquí para llevarnos es la importancia de llevar una vida y que nos sirva de Judas como contraposición, donde servimos a Dios, donde buscamos a Jesús para ver cómo podemos hacer las cosas mejor para Él, donde lo hacemos Él nuestro propósito y donde le pedimos que también nos enseñe nuestras debilidades, nuestros errores y nos haga mejor. Y que al final ese traje de boda pues se vea como algo bonito, como esa integridad.
Y que no solo quedemos en, no, yo soy honesto, yo soy una buena persona porque no rompo 3 o 4 mandamientos. Pero la pregunta es si uno es íntegro, ¿verdad? Porque de nada sirve, pues como lo que decíamos, de rezar y empatar, porque el punto es sí, yo puedo ser una persona pues que me gusta mucho leer la Biblia o el rosario, pero soy avaro, ¿verdad? Y no estoy siendo íntegro. Pero yo puedo argumentar que sí, que estoy haciendo lo honesto, estoy haciendo una vida conforme a Dios, estoy haciendo una vida completamente con Dios, pero no es lo mismo. No es lo mismo ser íntegro. No es lo mismo ser una persona que sí, que todo el tiempo está dentro de esto ayudando al prójimo, pero que es muy duro con las personas que está cerca, o muy crítico. O no es lo mismo ser una persona que dentro de esta parte sí, yo confío en Dios, yo tengo a Dios, pero cada día que me despierto alego por todo lo que me pasa y no soy feliz de que Dios me dio 24 horas más. Entonces, pues, ni siquiera sabemos aceptar regalos en ese sentido. Entonces muchas veces tenemos que cuestionar, esto es una pregunta para todos nosotros, tenemos que cuestionar hasta qué punto pues no estamos con ese traje. Y es lo mismo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y por eso de nuevo regresamos a la idea del rey David, sí, que cometió sus errores, por supuesto, pero regresaba y se esforzaba y trataba de ser mejor. Porque esa es la diferencia. Buscaba ser íntegro. Independientemente de sus errores, lo buscó. Y cuando Saúl lo persiguió en el desierto, no lo mató, porque Dios le dijo que no. O sea que fue obediente. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de esto? Primero, respondamos al llamado de la boda. Dios nos está llamando y nos llama de diferentes maneras, incluyámoslo, hablemos con Él, ¿verdad? Pero no en ese diálogo de Dios, necesito, estoy preocupado por esto, ven y ayúdame, que está bien, no lo vamos a criticar, pero más centrándonos en el diálogo de Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿qué quieres que haga con mis hijos? ¿Qué quieres que haga con mis nietos? ¿Qué quieres que haga con mis padres? ¿Qué quieres que haga con mis hermanos? ¿Con las personas del trabajo? ¿Con las personas a las cuales uno les habla? ¿Qué quieres tú? O sea, es decir, cuando rendirse o darle la vida a Dios significa eso. ¿Qué quieres tú? Tú sabes lo que yo quiero. Yo quisiera esto, pero a veces uno dice, Dios, tú sabes que yo quiero descansar. Y luego, pues vienen un montón de reuniones. Entonces, voy con felicidad y voy con amor porque es el trabajo de Dios que estoy haciendo. Él por supuesto que sabe lo que yo quiero. Pero como alguien que sirve, no se pone él mismo antes, sino que pone la misión que Dios le ha dado antes. Y sí, a veces es cansado. Y a veces es esto, pero eso le pasa a todos. Toda persona que sirve, así como un mesero, no está con toda la intención muchas veces de hacerlo. Pero es tu misión. Entonces la pregunta es, ¿lo vas a hacer bien o lo vas a hacer de mala gana? Pero es nuestra misión. Y a veces nos olvidamos que todo lo que nosotros tenemos hoy han sido plegarias respondidas por Dios. Entonces esa es la actitud de servicio. Se nos olvida que no es Jesús un servidor nuestro, sino que nosotros un servidor para Jesús.